En los canales de Xochimilco, donde el agua aún recuerda a los rituales antiguos, existe una isla donde más de 1000 muñecas observan en silencio. Muñecas sin ojos, sin brazos, con el plástico carcomido por el tiempo, colgadas como si vigilaran algo que todavía se mueve entre el agua. Durante más de 50 años, un solo hombre vivió ahí, rodeado de ellas, de las muñecas. Algunos dicen que lo hacía para protegerse, otros que lo hacía para aplacar un espíritu. Hoy, abrimos el baúl del misterio para navegar hacia un lugar real, documentado, donde la línea entre devoción, locura y algo más oscuro ya no existe. Esta es la historia de la Isla de las Muñecas. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael El Cielo Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. La Isla de las Muñecas. Para entender esta historia, primero hay que entender Xochimilco. Xochimilco es un antiguo sistema de canales ubicados al sur de la Ciudad de México. Lo que hoy vemos como ríos tranquilos son los restos de un lago inmenso que existía mucho antes de que esta ciudad tuviera nombre. Aquí, el agua no es solo paisaje, es memoria, es frontera. Durante siglos, estas aguas han sido escenario de rituales, ofrendas y despedidas. Para quienes no son de México, Xochimilco suele ser conocido por sus trajineras, por la música, por los colores. Pero cuando la noche cae, el canal se queda en silencio. Xochimilco muestra otro rostro. Desde hace generaciones, los remeros hablan de lamentos que se escuchan entre la neblina. Dicen que una mujer vaga entre los canales, buscando algo que perdió, y que su llanto se escucha más cerca, cuando en realidad está lejos. También se habla de luces que flotan sobre el agua, luces que no reflejan, que no siguen la corriente y que desaparecen cuando alguien más intenta acercarse. En tiempos más antiguos, se creía que estas aguas estaban habitadas por entidades que castigaban a quienes no las respetaban. Espíritus del lago, guardianes, presencias que no eran humanas, tampoco del todo ajenas. En estas aguas, se dice que también habitan las sombras de quienes murieron en sus orillas, desde tiempos anteriores a la conquista, almas que, según se dice, jamás abandonaron estos ríos. Por eso, Xochimilco, el agua nunca fue solo agua. Fue ofrenda, fue castigo, fue frontera entre este mundo y algo más. Y es en medio de estas aguas donde existe una isla que parece no pertenecer del todo a ninguno de los dos, al otro lado y a este plano.
Una isla donde cientos de ojos observan y te vigilan en silencio. Y es que, antes de hablar de la isla, hay algo que debe de entenderse. La isla de las muñecas no es solo una isla común, es parte de lo que aquí se conoce como una chinampa. Las chinampas son fragmentos de tierra creados por el ser humano, islas artificiales levantadas sobre el agua, usadas desde tiempos antiguos para cultivar alimentos. Durante siglos, estas tierras flotantes alimentaron a ciudades enteras, maíz, flores, vida. Pero también quedaron rodeadas por canales profundos, silenciosos, aislados. Y es aquí, en una de estas chinampas, donde nuestra historia se traslada. Y para llegar, no se hace en barcos grandes, no hay caminos, no hay puentes. Solo existe una forma de avanzar, una embarcación llamada trajinera. La trajinera es una estructura de madera, empujada lentamente por un remero, un hombre que se mueve de pie, usando un largo remo para abrirse paso entre los canales. No hay motor, no hay prisa, solo el ritmo del agua y el sonido constante de la madera crujiendo. Y es que, conforme la trajinera avanza, los canales comienzan a cerrarse, la vegetación se inclina, los árboles se acercan, la luz se filtra con dificultad. El ruido de la ciudad queda atrás, con él cualquier sensación de seguridad. Porque, en resumen, para llegar a esa chinampa, a esa isla, primero hay que adentrarse en los canales. Y en Xochimilco, no todos los canales llevan de regreso. Y es que, verán, con el avance de esta trajinera, el silencio comienza a apoderarse de todo el ambiente. La vegetación empieza a cerrar el paso. La sensación de ser observado comienza a aparecer. Sí, son muñecas. Muñecas sin ojos, muñecas sin brazos, muñecas cubiertas de humedad, tierra, tiempo. No fueron colocadas para verse bonitas, fueron colocadas para permanecer, para vigilar, para contener aquello que no podemos ver, pero que sin duda es peligroso. Porque si no lo fuera, ¿para qué habría cientos de ellas? Porque este lugar no fue creado para turistas. Y es aquí donde comienza la historia de don Julián Santana y de una isla, según dicen, nunca estuvo sola. Y verán, la historia dice que fue a mediados del siglo XX, alrededor de la década de 1950, cuando don Julián Santana Barrera se estableció en una pequeña chinampa en Xochimilco. Construyó una cabaña sencilla, sin electricidad, sin vecinos cercanos. Vivía completamente solo. Durante años, su mundo fue el canal, el silencio y la rutina de los días iguales. Hasta que el agua devolvió algo. Una mañana, mientras don Julián realizaba su recorrido habitual, rodeado de silencio y de una neblina espesa tan común en los canales de Xochimilco, distinguió una figura flotando entre el agua. Al acercarse, entendió
Lo que estaba viendo era el cuerpo de una niña. Y junto a ella, una muñeca sucia, empapada, aferrada entre sus brazos, como si, al caer al canal, se hubiera sujetado a ella como su último protector. Nadie confirmó que esa muñeca fuera suya, pero para don Julián, la escena no dejaba lugar a dudas. Cuando el cuerpo fue entregado a las autoridades, don Julián se quedó con la muñeca. La colgó en un árbol de su chinampa, como señal de respeto, como tributo, o quizá para ayudar al espíritu de la niña a encontrar el camino. La noticia no fue sonada. El suceso se desvaneció como un mal sueño. Y después de eso, la vida continuó. Pero para don Julián, nada volvió a ser igual. Poco tiempo después, comenzó a escuchar cosas. Primero, una voz muy tenue, la de una pequeña niña. Luego, llantos en la madrugada, susurros entre la vegetación. Presencias que no podía ver, pero sí sentir. Don Julián pensó que era una mala broma de su mente, producto del shock, de la primera impresión de aquella escena. Pero los ruidos comenzaron a intensificarse, noche tras noche. Los habitantes de la zona decían que, en ocasiones, se escuchaban gritos provenientes de la isla, gritos de don Julián, como si estuviera siendo atormentado. Una noche, incapaz de dormir, salió a caminar para agotar su cuerpo, esperando que el cansancio lo venciera por fin. Fue entonces cuando cerca de la isla encontró otra muñeca. Algo en su interior le dijo que debía tomarla y colocarla junto a la primera como una ofrenda. Esa noche, los ruidos se apaciguaron. Pero no por mucho tiempo. Las presencias regresaban, cada vez más fuertes, cada vez más aterradoras. Fue entonces cuando don Julián tomó una decisión. Cada mañana salir en busca de muñecas. Algunas las encontraba flotando en los canales. Otras, cuando no tenía suerte, las recogía en la colonia, sucias, rotas, sin extremidades, sin ojos. Todas eran llevadas a la isla para apaciguar aquello que lo atormentaba. Con el paso del tiempo, don Julián comenzó a contar lo que vivía. Habló de la niña, de las voces, de cómo las muñecas parecían calmarlo todo. Entonces, la gente comenzó a regalarle muñecas como un gesto de ayuda. Con el tiempo, las muñecas comenzaron a multiplicarse hasta cubrir la isla. Muñecas de trapo, de plástico, de porcelana. Lo que inició como un acto de respeto se transformó en una rutina, en una obsesión. Con el paso del tiempo, las muñecas se deterioraban, se ensuciaban, se deformaban, volviéndose más tétricas que tiernas. Tal vez era el paso del tiempo. Tal vez era esa cosa, esa energía, la que robaba su brillo. Lo cierto es que, según quienes han estado ahí, la energía del lugar se volvió cada vez más pesada. Pero, como toda buena leyenda, también se dice que quizá no sea del todo cierta. Verán, algunos habitantes de la zona, de la misma época en la que vivió don Julián, aquellos que transmitieron su versión de los hechos,
contaron a sus descendientes una historia un poco más realista de lo que realmente ocurrió en aquellos años. La versión oficial dice que don Julián nunca encontró a una niña, que jamás hubo un cuerpo, que no existen noticias oficiales ni reportes de autoridades de la época que documenten la muerte de una menor en esas condiciones. Y si no hubo una niña, entonces, según esta versión, nunca existió un fantasma. Y es que, de acuerdo con este relato, don Julián comenzó a colgar muñecas simplemente porque las encontraba en los canales o porque la gente empezó a regalárselas. Dicen que lo hacía para espantar curiosos, para ahuyentar mirones, para proteger su espacio. Que todo fue una excentricidad, una rareza y nada más. Pero hay algo que no encaja. Porque, como dije anteriormente, la isla no era un lugar turístico, no era fácil de llegar, no había multitudes que espantar. El acceso siempre fue complicado, lento y aislado. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Para qué colgar cientos de muñecas en un lugar donde casi nadie entraba? ¿Cómo se explica el silencio pesado? Los ruidos, las muñecas que parecen cambiar de posición, las que se mueven con el viento, aún cuando no hay viento. ¿Cómo se explica la sensación de estar siendo observado desde todos los ángulos? Y es que la versión oficial intenta cerrar la historia, ponerle un punto final, pero la isla no se siente como un lugar terminado. Se siente como algo que aún está activo, algo que sigue vigilando. Quizá las muñecas nunca fueron una decoración. Tal vez siempre fueron una advertencia. Y es que, por si fuera poco, lo más extraño fue su final. Después de décadas viviendo solo en la isla, rodeado de muñecas, de silencio y de algo que nunca terminó de explicar, don Julián murió ahí mismo, en la misma chinampa, en el mismo lugar que protegió durante años. Su cuerpo fue encontrado en el canal que rodea a la isla, ahogado, el mismo destino que la leyenda atribuía a la niña. No hubo signos claros de violencia, no hubo testigos, no hubo respuestas, solo agua, silencio y muñecas observando. Algunos dijeron que fue un accidente, que resbaló, que el cansancio y la edad hicieron lo suyo. Otros aseguran que don Julián ya sabía cómo iba a terminar todo, que durante años dijo que las muñecas no eran su compañía, sino su protección, que sin ellas algo se lo habría llevado mucho antes. Tras su muerte, la isla no quedó vacía. Las muñecas permanecieron en su lugar, los sonidos no desaparecieron, el ambiente siguió siendo pesado, y quienes han visitado la isla después afirman sentir lo mismo. Una presencia constante, una vigilancia silenciosa, como si alguien o algo siguiera cuidando ese lugar. Porque tal vez don Julián nunca fue el dueño de la isla, tal vez solo fue el guardián. Quienes han visitado la isla en años recientes coinciden en lo mismo. No hablan de sustos repentinos, hablan de sensaciones. Una presión en el pecho, la impresión de no estar solos, la certeza de que algo observa desde donde no alcanza la vista. Algunos aseguran escuchar murmullos, otros dicen que las muñecas parecen cambiar de lugar cuando nadie las toca. Hay quienes juran que los ojos vacíos las siguen, y casi todos dicen lo mismo al irse.
El lugar no se siente abandonado, se siente contenido. ¿Y si ambas versiones tenían razón? ¿Y si nunca hubo una niña? Pero sí algo antiguo, un espíritu del agua, un ente que tomó forma de inocencia para poder acercarse. ¿Y si don Julián no estaba loco, sino que entendió algo que nadie más quiso ver? ¿Y si las voces le advertían que él sería el siguiente? ¿Y si lo que presenció no fue un recuerdo, sino un presagio de su propio final? Tal vez las muñecas no eran decoración, ni excentricidad. Tal vez eran sellos, anclas, contenedores. Con cada muñeca, don Julián retrasó lo inevitable, hasta que el tiempo pasó, hasta que el cuerpo no pudo más, hasta que ya no hubo muñecas suficientes para contener lo que habitaba ahí. Y si hoy la isla sigue en pie, si las muñecas permanecen colgadas, quizá no sea para atraer turistas, tal vez sea porque algo todavía no puede salir de ahí. Y nosotros, al escuchar esta historia, solo hicimos lo mismo que don Julián: mirar y esperar que no nos haya mirado de vuelta aquella muñeca. ¿Qué opinan ustedes de esta historia? ¿La conocían? ¿Conocían la leyenda? ¿Han visitado el lugar? ¿Cuál fue la experiencia de ustedes al visitar la isla de las muñecas? Y si no han ido, ¿se atreverían a ir? Háganmelo saber en la cajita de comentarios. Y sé que posiblemente tengas más datos acerca de esta leyenda, más datos acerca de la isla de las muñecas. También te invito a colocarlas en la parte de aquí abajo en la cajita de comentarios. Doy un eterno agradecimiento a todas las personas que me han apoyado y a todas las personas que se siguen suscribiendo. Muchas gracias. También cabe mencionar que ya nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Facebook me encuentro como Rafael El Cid Enríquez y sigan la página oficial que está como El Baúl del Misterio Oficial. Síganme en mi Instagram y únanse a la página de TikTok que estoy como @baúlmisterio_El Cid, donde cada semana estaremos haciendo lives donde ustedes pueden contarme en tiempo real su historia paranormal más aterradora. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Y me despido, no sin antes comentarles lo siguiente: mantengan sus ojos abiertos y su mente curiosa. Esto fue El Baúl del Misterio.